del versículo 1 al 12. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entonces, tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Muy bien. Buena lectura bíblica, ¿verdad? ¿Usted cree en los milagros? Fíjese que si estamos acá en este auditorio, en este lugar, ese es un milagro de Dios. Bueno, el que estemos vivos hasta este día es un milagro de Dios. Y todos sabemos qué nos ha pasado en la vida. Por lo menos yo, como inconverso, estuve cerca de la muerte, no una, no dos, no tres, varias veces. Y esto ya era un tipo medio pacífico, ¿verdad? Yo cuando practicaba deporte me ponía violento, pero en sí, amigable y buen amigo, buen conversador. Pero sí, por todo Dios estuve cerca de la muerte. Y por eso estoy agradecido, por eso predico acá en esta iglesia. Y para mí, el mayor milagro que Dios puede hacer en la vida de una persona es que esté vivo ahorita, ¿verdad? Y número dos, que haya puesto la fe sola en Cristo, que haya nacido de nuevo. Ese es un milagro, porque no es fácil poder ser salvo por la fe sola en Cristo solamente. La gente normalmente anda buscando milagros de sanidad, milagros económicos, ¿verdad? Que Dios los prospere económicamente, y no está mal, no es malo. Pero la gente se enfoca en esa clase de milagros. Y es obvio, ¿verdad? Una persona muy enferma, ¿verdad? Necesita el milagro de la sanidad. Vivimos en un país pobre, de tercer mundo, ¿verdad? Y mucha gente tiene escasez y necesitan un milagro económico. Es más, necesitan un trabajo nada más, ¿verdad? Para subsistir. Necesitan un salario decente para subsistir, porque somos un país del tercer mundo. O sea, pobre, pues. El segundo mundo es un país subdesarrollado. El tercer mundo es un país pobre. Entonces, hermano, la gente anda buscando ese tipo de milagros. Este capítulo, hermano, es poderoso en ese aspecto, de que Cristo le hace un milagro de sanidad a este hombre. Este hombre que había nacido ciego, nunca había visto un árbol, una persona, nunca, imagínate. Póngase usted en los zapatos de ese individuo. Hablar con su mamá, con su papá, con sus vecinos y no verles el rostro. Y luego este individuo es sanado y comienza a ver. ¿Estaría agradecido ese hombre? Claro que sí, ¿verdad?
Entonces, hermano, este capítulo 9 nos plantea esta sanidad. En su caso, usted lo puede leer completo para que se edifique. Yo le voy a dar una breve descripción así rapidita de este capítulo. En primer lugar, vamos a ver, Relato del ciego de nacimiento. sí, los primeros 5 versículos se narra que este es un hombre ciego, pero luego, Cristo lo sana con lodo. bien rara la sanidad, ¿verdad? Cristo lo sana con saliva, con tierra, hace lodo y se lo pone en los ojos, ¿verdad? No muy higiénico, ¿verdad? Pero si usted hubiera sido el ciego, ¿le importaría eso? No, ¿verdad? Pero así es Jesucristo, ¿verdad? Usó lodo. Número 3. El hombre es interrogado por sus vecinos. Sí, hey, ¿cómo es eso? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo es que miras? Pues, hasta pensaban que no era él, fíjese, con los vecinos, pero luego, Es llevado a los fariseos que lo interrogan. aquí se pone fea la cosa, ¿verdad? Porque los fariseos era aquel grupo de personas que iban al templo, que supuestamente adoraban a Dios, pero despreciaban a las personas, ¿verdad? ¿Por qué lo interrogan? Porque este hombre fue sanado un día sábado. Y para esos fariseos, hipócritas, ¿verdad? Era pecado. No era correcto ser sanado el día sábado, y lo buscan y lo interrogan. Molesto, ¿verdad? Luego interrogan a sus padres. Él les da una respuesta clarita, les explica cómo fue sanado, ¿verdad? Pero ellos no creían, eran incrédulos. Y luego, ¿verdad? Entrevistan a sus padres, entonces. 6. El hombre es interrogado de nuevo y, al exaltar la conducta de Cristo, es excomulgado por ellos. Lo vuelven a interrogar, pero como él dice, ¿verdad? Yo solamente sé una cosa, que antes era ciego y ahora veo, ¿verdad? Estuvimos nosotros en un tiempo, ¿verdad? Fuimos ciegos espirituales, pero ahora vemos y vemos esa preciosa sangre derramada en la cruz. Entonces, cuando el hombre exalta a Cristo, lo expulsan de la sinagoga. Mire qué piedad de estos salvajes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó luego? Jesús, al enterarse de la conducta de los fariseos, encuentra después al hombre y se revela ante él. Cristo le pregunta, ¿crees en el Cristo, el Mesías? No, ¿quién es? Yo soy. Y en ese momento él cree en Cristo y es salvo. Así, sin nada más. ¿Me entiendes? Es que así es la salvación de nuestro Dios. Y como es tan sencilla como eso, la gente no lo cree. La gente cree que tiene que hacer obras, tiene que esforzarse, tiene que hincarse, tiene que orar de madrugada. El hombre en ese momento cree, ¿verdad? Y es salvo. Es sanado y es salvado. Y por último, La obstinación y la ceguera de los fariseos. Cristo les dice que, ellos dicen que ellos ven. No, ustedes son ciegos espirituales, ¿verdad? Eran incrédulos, estaban condenados al lago de fuego. Bien, ahí tenemos el bosquejo de todo el capítulo, para que en su caso usted lo lee despacio y lo disfrute, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es un milagro? Número 1. Hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Sí. Ese es un milagro. Es un hecho no explicable por las leyes naturales, ¿verdad? Alguien que tenga algún tumor, ¿verdad? En una radiografía y días después se la hace y no aparece, es un milagro, ¿verdad? Las personas que más creen en los milagros son los doctores, ¿verdad? Porque muchas veces han visto a personas sanar sobrenaturalmente, ¿verdad?
Entonces, además de un milagro, es un suceso, cosa rara, extraordinaria y maravillosa. ¿sí? No tiene explicación natural, ¿verdad? Es lo que pasó con el ciego, ¿verdad? Que los fariseos no lo creían, que el hombre miraba, ¿verdad? Etcétera. Preguntas de introducción. Vale. Tengo otras preguntas para despertarlos, ¿verdad? Domingo, por haberle dado un poquito de sueño, ¿verdad? Comieron, pero se dan muy bien y baja un poquito de sueño, ¿verdad? ¿Hay café? Si quieren café, levanten la mano, nuestro hermano va a estar ahí disponible. ¿Y si la hermana Pati quiere café? ¿Y si la hermana Katy quiere café? Chul. Preguntas para despertar su curiosidad. Número 1. No hay peor ciego que el que no quiera ver. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Hay gente que se resiste a hacer de nuevo, ¿verdad? No quiere poner la fe en Cristo, cree que es un asunto de iglesia, que tiene que estar aquí obligadamente cada domingo, que tiene que dar dinero. No. Le han explicado mal. ¿Verdad? Jesucristo solamente quiere que usted ejerza la fe en Él y nazca de nuevo. No es un asunto de cultos, ni de dar dinero, ni de portarse bien. ¿Me entiendes? Sino es un asunto de fe, en creer o no creer que Cristo en la cruz pagó todos los pecados pasados, presentes y futuros, y que luego resucitó. Hasta ahí, ¿verdad? Bien, pero hay unas preguntas interesantes. ¿Los ciegos dependen de otra persona para vivir? ¿Sí o no? Un ciego físico necesita a otra persona para que lo guíe, para que lo auxilie. Sí. Si no. Imagínense, pues. Es una cosa, hermano, porque a veces es más ayuda que más útil, porque yo todo. Yo le lavo, yo le plancho, a la cocina. Yo no lavo ni plancho, mira. No lavo ni plancho, ni me gusta lavar ni planchar. Bien. Pero el punto es, ¿verdad? Normalmente una persona que carece de la vista necesita el auxilio de la persona para hacer algunas diligencias, para ir al súper, ir a sacar el DUI, etcétera. Entonces, se necesita el auxilio de alguien. 3. ¿Todos los no creyentes son ciegos espirituales? ¿Sí? Porque no han visto la luz de Cristo Jesús. 4. ¿Todos los humanos nacen ciegos espirituales? ¿Sí o no? Sí, todos, ¿verdad? Nadie nace viendo a Cristo y deseando poner la fe en Él. Nacemos rebeldes, naturalmente. ¿Vino Jesucristo a dar vista a los ciegos? Sí, sobre todo a los ciegos espirituales. Su trabajo es salvar personas. No era tanto sanar, aunque sanó, sino que salvar personas del lago de fuego. ¿Un creyente salvado por la gracia de Dios puede ser ciego espiritual? Sí. Un creyente que cree que no es necesario el crecimiento espiritual, leer la palabra, buscar más de Dios, ¿sí? No ha entendido qué es la santificación, ¿verdad? Entonces este tema es muy amplio, da lugar para muchos temas, pero no es el punto. ¿Qué dicen las Escrituras de esa ceguera? Y se lo voy a comprobar bíblicamente cómo un creyente salvado por gracia puede ser ciego espiritual. Vaya rapidito, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 9. Ahí está la voluntad de Dios para cada creyente.
Primera de Pedro, perdón, es segunda de Pedro, perdón. No, segunda de Pedro, por favor, ahí me equivoqué. Capítulo 1, versículo por versículo. Dice el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Hermano, estas no son sugerencias. Pedro está escribiendo a creyentes y lo está animando que a la fe que hemos puesto en Cristo Jesús le añadamos virtud, y esa virtud, conocimiento bíblico, ¿verdad? Además de eso, 6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Esas son las características también, hermano. ¿Verdad? Que usted conscientemente en su vida cristiana, en su crecimiento espiritual, va a ir agregando. ¿Verdad? Hermano, si la justificación es fácil, es por fe sola. El problema es que como creyentes debemos de trabajar activamente en nuestra santificación. ¿Entiendes? Que no nos descuidemos tanto con el resplandor de este mundo, sino que hay mucho de Dios para nosotros, ¿verdad? Pero estamos descuidados, ¿verdad? Pensamos que solamente el congregarse el domingo es suficiente. No, estoy hablando de su vida práctica, en su trabajo, en su hogar, en la universidad, en el colegio, donde esté. Hay que trabajar en estas virtudes. El siguiente, 7. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Exacto. Y el amor es lo máximo, el amor por los demás, de las demás personas, sean creyentes o no. Y es fácil eso, hermano. Con que a veces cuesta amar con quienes vivimos en el mismo techo, ¿sí o no? Que no me conteste. Yo no sé. No todos vivimos con cónyuges que son seres humanos caídos, pecadores, ¿verdad? Entonces, hermano, lo que dije en la mañana, para tener una vida cristiana de éxito, hay que agregar esas virtudes a la vida cristiana práctica, ¿verdad? Claro, lo vamos a hacer con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ya Pedro las enumeró: virtud, fe, conocimiento, paciencia, amor fraternal, amor. Pedro, ¿y qué pasa si alguien no tiene estas cosas? Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de ¿Es qué? ¿Es qué? Ciego. ¿Tiene la vista? ¿Cómo tiene la vista? Corta. ¿Y son creyentes o inconversos de eso? Son creyentes, queridos. Creyentes. Entonces, por eso yo nada más le estoy animando, ¿verdad? En este punto, mi tarea como pastor es comunicarle que la voluntad de Dios es que agreguemos esas cosas a nuestra vida. Porque si no las hacemos, simplemente somos ciegos, creyentes salvados por gracia, con vida eterna, pero ciegos espiritualmente. Ciegos. Como los israelitas en el desierto. Salvados, pero ciegos. Versículo número 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sí, nuestro método es estudiar versículo por versículo para que no se nos escape nada de lo que dice la Escritura. Cristo se encontró con este hombre que había nacido ciego, sentado en algún lugar público y pidiendo limosna a los que pasaban. Esa era su vida, ¿verdad? O sea, no podía trabajar, no tenía ninguna habilidad, solamente le tocaba mendigar, ¿verdad? Que la gente le diera algún dinerito para subsistir. Entonces, posiblemente era un hombre joven porque sus padres estaban vivos. sí, algunas traducciones
Dicen que este hombre posiblemente era joven. Yo creo que sí, y se lo explico más adelante, ¿verdad? Y por algo, Cristo, hermano, si en ese tiempo había muchos ciegos, había mucha gente enferma. Allá en Bethesda, capítulo 5, había cientos de enfermos. ¿Y Cristo sanó a cuántos? Capítulo 5. Solo a uno, al paralítico, ¿verdad? Entonces, el Señor sabe por qué sanó a este joven, ¿verdad? Entonces, versículo número 2. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esa es una pregunta, ¿por qué? No preguntan ¿para qué nació ciego? Ya lo vamos a ver más adelante. Rabí significa maestro, ¿verdad? La pregunta clásica, ¿verdad? Y al hermano le pasa eso, ¿habrá hecho algún pecado? ¿Nunca se la ponen a ustedes? Fíjense. La cuestión del pecado y el sufrimiento, tan a menudo planteada en el Antiguo Testamento y especialmente en el libro de Job, y también el primer hijo de Betsabé, que murió. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? A veces los humanos pensamos, algún pecado hizo. Esta pregunta refleja la creencia común de la época de que toda enfermedad o discapacidad era resultado directo de un pecado. Esa es la creencia antigua, pero hoy en día ha cambiado eso, hermano. ¿Habrá cambiado esa forma de pensar? Humanamente pensamos que cuando a alguien le pasa algo es por algún pecado. Normalmente, ¿verdad? Solo que usted sea guiado por el Espíritu Santo, mejor prefiere orar por esa persona. Pero como humanos, como raza caída, pensamos mal. Le pasó tal cosa, ¿verdad? Porque era así, porque era así. No han cambiado las cosas, ¿verdad? No han cambiado las cosas, ¿verdad? Eso es así. Versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ajá. Ellos preguntaban que por qué había nacido ciego. Y Cristo contesta, ¿para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste. El versículo, yo desde que lo leí, dije yo creo que significa esto. Entonces, ¿qué se hace? Cuando hay alguna duda, se busca otra traducción que nos explique mejor qué significa este versículo. Tenemos la Nueva Traducción Viviente que dice: no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. ¿Verdad que suena mejor? ¿Verdad? Suena mejor. Claro, ¿verdad? No fue por sus padres, ni por él nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él, ¿verdad? Y no solamente en la sanidad, sino que todo lo que este hombre iba a hacer, que iba a dar gloria a Dios. Me recuerda eso al endemoniado Gadareno, ¿verdad? Que cuando fue liberado de los demonios, el hombre quería seguir a Cristo Jesús. Cristo le dijo, no, le dijo. Él vivía cerca de Decápolis, no recuerdo. Y le dije, Cristo, no te vas conmigo, sino anda a contarle a la gente cuántas cosas Dios ha hecho por ti. ¿Entiendes? Y eso es lo que quiere el Señor, que le contemos a otros que Dios ha hecho por nosotros. Así que ese hombre fue enviado a predicar, el Gadareno.
Nuestro bendito Salvador trajo sanidad, perdón de sus pecados, adopción y una nueva vida presente y eterna, como un testimonio viviente de su milagrosa sanidad. Ajá. Todas esas cosas pasaron en ese individuo, ¿verdad? Fue sano, consiguió perdón de pecados, fue adoptado en la familia de Dios y era un testimonio viviente, ¿verdad? La gente que sabía que era ciego me preguntaba, ¿y cómo es que ahora miras? Se la ponían bien fácil, ¿verdad? ¿Y qué hacía él? Hablar de Cristo. ¿Verdad? Porque como la gente es curiosa, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? Yo sé que vos eras ciego, ¿cómo miras ahora? Esa es la obra de Dios. Que la gente dé gloria. ¿Entiendes? Y cuando usted evangeliza, que lo podría hacer aún por redes sociales, da gloria a Dios. Para eso fue salvado, querido hermano. ¿Entiendes? No solamente para consumir redes sociales, sino que también proyecte a Cristo en las redes. Por favor, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes no evangelizan persona a persona porque les da pena, tienen poco conocimiento, porque no quieren caerle mal a la gente, ¿verdad? Háganlo por las redes. Muy bien. Ahí mismo otra vez el versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Exacto. La ceguera o el sufrimiento no siempre son castigos por el pecado. Pueden ser oportunidades para que Dios se glorifique. Entonces, Dios cuando salva a alguien, cuando sana a alguien, es para que le den gloria a Él. Hermano, si en la Biblia Dios mismo trata de que el humano entienda que a Dios le encanta que se le dé la gloria, ¿verdad? Muy bien. Es mejor haber nacido ciego y ser salvo por la gracia de Dios que nacer mirando y estar separado de Dios por la eternidad. Esa es una pregunta que se me ocurrió en el momento que estaba estudiando este pasaje. Imagínese, ¿usted qué preferiría? ¿Haber nacido ciego físicamente y luego conocer a Cristo y salvarse? ¿O haber nacido mirando, como ocurrió en usted, y nunca haber conocido a Cristo? Ya que no es fácil, ¿verdad? ¿Cuánto ustedes querrían realmente haber nacido ciego físicamente para luego ser salvados? No, los humanos somos cómodos, ¿verdad? Entonces, me planteé esa pregunta, ¿verdad? Sé que es difícil, ¿verdad? Sé que es difícil, pero la idea es que reflexionemos cuánto Dios nos ha guardado y nos ha cuidado hasta aquí, hermano. ¿Entiendes? Ese es el punto. Que recuerde que venimos desnudos a este mundo y todo lo que tenemos hasta la última moneda de 25 es por la gloria, es por la voluntad de Dios. Recordemos eso. Pero a veces pensamos que es por nuestra capacidad, ¿verdad? Porque somos buenos para los negocios, porque hacemos buenas transacciones. No. Entonces, yo quiero que recuerde que si Cristo lo salvó a usted, lo adoptó en su familia, es para que su vida dé gloria a Él. Para eso lo salvó. Para eso lo salvó. Este hombre posiblemente llegó a ser un esforzado obrero en la iglesia naciente. Sí, eso yo lo creo. Era joven, el Señor lo sana, ¿verdad? Y tenía un testimonio impactante, ¿verdad? Por lo menos ahí, en el lugar donde él vivía, la gente sabía que era ciego y fácilmente podía testificar: yo solo sé una cosa, que antes era ciego y que ahora veo. Solamente eso, hermano, podía impactar. Muy bien, Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura.
la noche viene cuando nadie puede trabajar. Sí. Este verso nos enseña que no se debe perder ninguna oportunidad de hacer el bien, como creyentes salvados. El día representa la oportunidad de hacer el bien a otra persona, ayudar, sea creyente o no. La noche es la pérdida de esa oportunidad de ayudarle a alguien, ¿verdad? A veces la gente no quiere oír Biblia o el Evangelio, necesita una ayuda, un transporte, unas monedas, ¿verdad? Una palabra de aliento. ¿Me entienden? Muy bien. Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ya lo habíamos oído eso de Cristo. Él dijo que Él era la luz del mundo. La misión de Cristo no solo era dar sanidad física, sino iluminar y salvar los cuerpos y las almas de hombres no regenerados. La gente cree que Cristo vino a alimentar gente, a sanar paralíticos y ciegos. No. Esos eran credenciales, ¿verdad? O evidencia de que Él era el Mesías enviado por su Padre. La misión de Cristo no solo era dar sanidad física, sino iluminar y salvar los cuerpos y las almas de hombres no regenerados. Que le dije, ese es el mayor milagro, que alguien confíe en Cristo y se salve, ¿verdad? No tanto que cambie. La ceguera física del hombre simboliza la ceguera espiritual que afecta a muchos, incluyendo a los fariseos, quienes no reconocen la obra de Dios. La ceguera física del hombre, de este ciego, ¿verdad?, simboliza la ceguera en la que están los no creyentes, ¿verdad? Que se les presenta a Cristo crucificado y ellos dicen, no, así muy fácil de la salvación, no. Cristo es la luz que guía y transforma, ofreciendo claridad espiritual y propósito incluso en medio de la oscuridad. Muy bien. ¿Sabe usted cuál es el propósito de Dios para su vida? Es una pregunta bien que nos confronta a todos. Pablo lo entendió muy pronto cuando fue dejado ciego, camino a Damasco, y preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, yo lo he dicho muchas veces acá, yo sé que no es agradable al oído humano que Dios tiene un propósito específico para su vida personal. Este hombre típicamente, ¿qué va a hacer, hermano? Él va a ir por la calle, va a trabajar, y le van a preguntar, ¿y cómo es que miras ahora? Pues, Cristo me salvó, Cristo me salvó, Cristo me dio vida eterna, Cristo me justificó, Cristo me adoptó en su familia. ¿Entendió? Eso quiere el Señor, que su vida, que sus labios hablen de Cristo. No estoy hablando de vivir una vida fanática, ¿verdad? Sino, pregúntele a Dios, pues no me pregunte a mí. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito para mi vida? ¿Ah? Pregúnteselo al Señor. Juan 9:6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el dedo los ojos y untó con el lodo los ojos del ciego. Una sanidad atípica, ¿verdad? Yo hace años, cuando era un predicador joven en edad, joven en conocimiento bíblico, no sé por qué ha quedado grabado en mi mente un sermón que yo prediqué de las distintas formas que Cristo sanó. Y son variadas, ¿verdad? Es porque Cristo no quiso que los humanos imitaran
una forma específica de sanidad. Usted sabe que por ahí andan un montón de milagreros falsos, predicadores falsos que dicen que tienen el don de sanidad, son mentirosos. Pero el punto es que nadie utiliza este método de usar saliva para la sanidad, porque no suena bien, no suena higiénico, ¿verdad? Y es más, Cristo hizo esta sanidad con saliva y dos más, de las cuales solamente vamos a ver una por cuestión de tiempo, pero aquí ando las dos en diapositiva, ahí lo van a decir. Son saliva, ¿verdad? Entonces, los falsos sanadores, ¿verdad?, lo hacen en una tarima. ¿Por qué no van a un hospital a sanar? ¿Por qué no van al hospital Bloom a sanar a los niños que están enfermos ahí? Son farsantes. Farsantes son. Bien, Cristo usó saliva, usó lodo, ¿verdad? La lección que podemos aprender de esto es que Dios hará las sanidades a su manera y a su tiempo. A su tiempo. Algunas veces usted va a pedirle a Dios y Dios no le va a contestar. ¿Se va a enojar con Dios por eso? Decisión personal, ¿verdad? Decisión personal. Muy bien. Jesucristo no tenía una forma específica para sanar las personas, sino distintas maneras. ¿Sí? A veces nos daba la voz, ve, ya tu siervo está sano. Solamente eso. ¿Escupió Jesucristo en otras ocasiones para sanar personas? Se me viene a la mente aquella sanidad de aquella mujer que con mucha fe tocó el borde de la ropa de Cristo y sanó. Sí, sanó, porque la mujer ejerció fe en el Hijo de Dios. Y él sintió que poder había salido de él, poder sanador. Ese es lo que tenemos, hermano. Que deberíamos de enamorarnos de él, enamorarnos de este libro. No fanáticamente, sino que inteligentemente, ¿verdad? Ser verdaderos embajadores de Cristo, verdaderos representantes de Cristo Jesús. La pregunta, ¿escupió Cristo en otras ocasiones para atrás? Sí, 2 veces. Vamos a ver una. Está en Marcos 7, 32 al 35. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Una ¡Éfata! No. Si su esposa no hace caso es porque no oiga, ¿verdad? Es que no quiere hacerlo. No le diga éfata. Fíjate, ahí está la sanidad. Yo quiero pasar porque tengo poco tiempo. Hay otra sanidad. Y yo quiero que usted aprenda Biblia, ¿verdad? Marcos, el mismo libro, más adelantito, 8, 22 al 25. Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Fíjense que aquí no hizo lodo. Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente. Me imagino yo una visión 20/20, nítida, nítida. Entonces, ojos nuevos prácticamente.
ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Juan 9:7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Dice que la Biblia tiene estas cositas así, interesantes. Usted ve el versículo, el estanque se llamaba Siloé. Que por cierto era el estanque cuando iban a agarrar agua en la fiesta de las trompetas, agarraban agua allí, la llevaban al templo y derramaban el agua. Pero ese nombre Siloé, ¿qué significa? Enviado. ¿Y quién es el enviado? Cristo Jesús. Y ya lo vamos a probar. El ciego ejerció fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo y su poder divino lo sanó totalmente. Algunos argumentan que la clave de la sanidad fue la obediencia, los legalistas, ignorando que la base de la obediencia es la fe en el Redentor. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y mucha gente por ahí enseña que tienes que ser obediente para que Dios te bendiga. No, si ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Y la fe es lo primero que ve el Señor. Obviamente la fe produce obediencia. Aquí hay una alusión a Génesis 49:10, que es que esta fuente era un tipo de Silo, el Cristo, el enviado de Dios. Ajá. La fuente se llamaba Silo, enviado, pero hay una profecía en Génesis, ¿verdad?, acerca de este nombre Silo, que es enviado, que se refería a Cristo. En esa cita, en Génesis, ya Jacob o Israel ya estaba anciano, iba a fallecer, y él dice una profecía para cada uno de sus hijos, ¿verdad?, 12 hijos. Y cuando llega a Judá, dice esto. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Quién es Silo? ¿Quién es el enviado? Cristo Jesús. Es más, ahí está la tribu de Judá, de donde vino nuestro Señor. O sea, ya Jacob, en su casi muerte, profetizó eso, ¿verdad?, que el Cristo iba a venir. Juan 9:8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Los vecinos, nuestros queridos vecinos que están a la expectativa de qué nos pasa, empiezan a interrogar: ¿no es este el que se sentaba por ahí y mendigaba? ¿Cuál es la respuesta a esa dudosa pregunta? Sí, nuestro Cristo lo había sanado, ahora podía ver y ahora podía dar gloria a Dios, ¿verdad? Esa es la respuesta correcta. La transformación espiritual puede generar conflicto o incomprensión en la comunidad, como se observa en la reacción de los vecinos y fariseos. Sí, lo miraban y no lo creían, ¿verdad?, o no les había gustado el ciego que hubiera sido sanado. La gente. Juan 9:9. Unos decían: Él es, y otros: a Él se parece. Él decía: Yo soy. Parece que el ciego sanado regresó a su casa, desde el estanque donde recibió la vista. Es natural que haya querido mostrarse a los familiares y vecinos prontamente. Su aspecto había cambiado tanto, además de su nueva habilidad de caminar sin ayuda, que los vecinos dudaban de su identidad. Era demasiado bueno para ser él.
Si yo sé que era ciego de nacimiento, desde pequeñito lo mismo que era ciego, ¿verdad? Y estaban impresionados. Juan 9:10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? La ceguera espiritual de los incrédulos solamente puede ser sanada por la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Ahí era una oportunidad para presentar a Cristo, ¿verdad? Que Cristo lo había sanado. Este es el primer interrogatorio y es hecho por los incrédulos vecinos. Sí, no creían. ¿Cuál fue la respuesta del ciego sanado? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Él contesta. Juan 9:11. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Si usted en su casa lee todo el capítulo, usted va a ir viendo progresivamente cómo este hombre que comienza llamando a aquel hombre llamado Jesús me sanó. Después, en el interrogatorio dice, yo creo que ese hombre es profeta. Y al final del capítulo dice, no, él es el Mesías, el enviado de Dios. Cómo el hombre va poco a poco cambiando su perspectiva de Cristo Jesús, ¿verdad? Y él también, cuando la esposa de la sinagoga se le aparece para animarlo y le dice, no importa que ya no vayas a la sinagoga, yo soy el Mesías que Israel estaba esperando y fue salvado. Así es la salvación, hermano. Cuando hay un corazón dispuesto a creer el Evangelio, ¿verdad? Hay salvación. Va a haber oposición en algunos casos, sí, pero va a haber salvación. El ciego sanado presentó una explicación sencilla y corta, pero elocuente. Sí, el hombre me puso lodo, ¿verdad? Fui ciego a lavarme y volví mirando, ¿verdad? Sencillo como eso. Se limitó a contar paso a paso lo que había sucedido, sin intentar una explicación del poder que operó en la curación. Sí. No sabía, aquel hombre llamado Jesús, no sabía que era Dios manifestado en carne, que Dios manifestado en carne lo había sanado, no lo sabía. Él no sabía de doctrina, no sabía de teología, solo sabía que ahora miraba. No había visto a su sanador, y lo único que sabía de él es que era un hombre llamado Jesús. Exacto. Y terminamos con el versículo 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. No lo siguió inmediatamente, como ocurrió con el gadareno, ¿verdad? Que fue sanado en su sano juicio, ¿verdad? Él quería seguirlo. ¿Se da cuenta cómo es el ser humano de complejo? De difícil. Somos difíciles, ¿verdad? Y este hombre al principio se desligó de Cristo, ¿verdad? No sabía ni quién era ni dónde estaba. Entonces Dios, que conoce el corazón del humano, lo lleva poco a poco. Él utiliza diferentes métodos con los creyentes. Algunos entienden rápido, algunos como yo, no, nos cuesta, ¿verdad? El Señor actúa, ¿verdad? Y nos pone en aprietos. Este pasaje invita a reflexionar sobre cómo respondemos a los desafíos, cómo permitimos que la luz de Cristo ilumine nuestras vidas y cómo testificamos a otros. Sí, ahí vemos que en este momento el ciego sanado era un poco negligente, como solemos ser los creyentes. El pasaje que hemos predicado esta tarde nos invita a reflexionar, como conclusión, ¿verdad? Reflexionar sobre cómo respondemos a los desafíos de esta iglesia local o de la vida cristiana. Hermano, la vida cristiana no es fácil, ¿verdad?
No es de que, ya somos salvos, ¿verdad? Y todo va a venir así automáticamente. No. Tenemos que buscar y trabajar y estar conscientes de la importancia de la santificación. Dios quiere usarnos. Dios quiere, ¿cómo se llama? Que su vida sea para la gloria de Él, ¿verdad? Entonces, hermano, desafíos, ¿cómo permitimos que la luz de Cristo nos ilumine? Todos queremos bendición, todos queremos estar bien, ¿verdad? Pero no queremos dar, solo queremos recibir de Dios. Ahí tenemos la perspectiva del ciego que al principio no le importó que no había sanado. Y ahora miro y voy a vivir mi vida. Así pensamos los creyentes. Ya fui justificado, ¿verdad? Ahora voy a ver qué onda. No has entendido cuál es el plan de Dios para tu vida. ¿Cómo respondemos a los problemas de enfermedad, escasez económica, falta de trabajo, hijos rebeldes, problemas matrimoniales, ansiedad, tristeza, depresión? Tristeza, depresión. Tenemos problemas, todos tenemos problemas, ¿verdad? Y nuestros problemas son personales. No nos gusta comentarlos con nadie. A veces suele ni comentarlo con el cónyuge para que no se preocupe. Así somos los humanos. Entonces, y como creyentes esperamos recibir más del Señor. No, preguntémonos eso. ¿Cómo respondemos los creyentes ante las enfermedades, escasez económica, falta de trabajo o problemas serios en el trabajo, hijos rebeldes, problemas matrimoniales o familiares, o si eso ya nos está desesperando y nos produce ansiedad, frustración, tristeza o depresión leve o depresión moderada, podría ser aguda. Entonces, a veces pensamos que Dios no es eficaz porque no nos sentimos bien, no estamos bien. Porque generalmente pensamos que Dios es un Dios que tiene que solucionar nuestros problemas, ¿no? Ya estamos grandecitos, ya hemos sido justificados. Les he dicho muchas veces, usted tiene una Biblia, tiene el Espíritu Santo, tiene tiempo para crecer espiritualmente. Y terminamos con esto. ¿Dónde está? Habían planeado apresar a Cristo y entregarlo al Sanedrín por violador de la ley del sábado. Eso se preguntaban los religiosos, inconformes porque el hombre había sido sanado. ¿Dónde está? Quería apresarlo. Bien, hermanos, vamos a orar para quedar despedidos. Inclinen su rostro, por favor.